está leyendo el memorial y preferiría que se ajuste al código del alegato para que sea un poquito más fluido, porque está leyendo y sabemos que el código dice no se lea. Yo esperé mucho tiempo ya, veo que leí. En el video del día de hoy vamos a hablar de los alegatos finales en el debate oral que concurre en el juicio de Fernando Báez Sosa. Claramente, como ya analizamos antes, lo que busca la Fiscalía y en este caso la querella, que coinciden en lo que tiene que ver con los alegatos, es que piden la agravante por una concurrencia o una premeditación de dos o más personas. Hay que ver si los jueces terminan resolviendo de esta manera. Claramente, como hemos mencionado antes, en los alegatos lo que busca cada una de las partes es hacer un resumen del juicio en general y de esa manera mantener quizás la teoría del caso, modificarla, cambiarla, eso lo verá cada una de las partes. En este caso es la misma, que cada uno de los responsables, que los 8 rugbyers imputados, sean condenados por cadena perpetua por el agravante que hemos mencionado antes. El día de mañana se hablará de los alegatos respecto de la defensa, pero el día de hoy corresponde a la Fiscalía y la querella. 10 de la mañana. El fiscal Gustavo García comienza el alegato de la Fiscalía. Es un homicidio doblemente agravado con alevosía, asegura luego de enumerar lesiones en el cuerpo de la víctima y la causa de muerte. El funcionario del Ministerio Público Fiscal reconstruyó la secuencia de la madrugada del 18 de enero de 2020 frente a Lebric y explicó que a Fernando lo atacaron por la espalda. Aseguró que los imputados tuvieron 7 minutos para elaborar el plan para matar a Fernando. En ese sentido, incluyó a los 8 rugbyers y se detuvo en el comportamiento de Luciano Pertossi, que fue primero expulsado por un policía y luego volvió al lugar por la vereda de enfrente. 10:09 de la mañana. El fiscal García señaló que todo se originó en el momento en que el personal de seguridad toma a Máximo Thompson en la pista del boliche. De acuerdo a esa línea, Fernando lo golpeó en el estómago tras un altercado durante el recital del Neopistea. Al ver este problema, los empleados de seguridad, Muñoz, Ávila y Gómez, intervinieron. Ávila declaró que cuando llegó al lugar de la pelea lo tomó a Máximo Thompson y aprovechando esta situación, Fernando le dio un golpe de puño en el estómago y luego cayeron al suelo. Esto, entendemos nosotros, fue lo que motivó la pelea en Lebric. Fue el móvil. 10:15 de la mañana. Es un montaje. El abogado Hugo Tomei se opone a los videos que se proyectan en la sala a pedido de la Fiscalía. Es un montaje, se queja el defensor de los rugbyers. Estoy viendo una edición del video que se asemeja más a una prueba nueva. No corresponde a los alegatos, argumenta. Son los mismos videos. La única diferencia es que están colocados sincronizadamente. Es una forma de hablar sobre la prueba. Estoy usando medios técnicos con los recursos que tenemos, le responde García. La jueza María Claudia Castro interviene y recuerda que el apoyo fílmico de los alegatos es una metodología aprobada por el tribunal. Lo hablamos antes, está permitido. Por otro lado, y con base a lo que usted está alegando, todos los letrados y el tribunal sabemos que es prueba y que no. La presidenta del tribunal autoriza la exhibición de las imágenes y sigue el alegato de la Fiscalía con el soporte de los videos. 10:42 de la mañana. Acordaron matar y esperaron el momento para hacerlo. Continúa el alegato de la Fiscalía. García, marcando los tiempos mientras exhibe las filmaciones, explica. A las 4:44 de la madrugada se produce el ataque a Fernando. Es decir, que 7 minutos antes todos los imputados se encontraban a escasos metros de Fernando y sus amigos. Un minuto antes, a las 4:43, personal policial que se encontraba cubriendo la seguridad de la misma vereda donde estaban los dos grupos, fueron alertados de un problema que hubo en la calle 102 y tuvieron que retirarse. Esto fue aprovechado por los imputados para iniciar el ataque, explicó García, enfatizando la premeditación. Atacaron a Fernando a traición, al unísono y por distintos flancos, indicó el fiscal. Filmar el inicio de la agresión es como ponerle la frutilla al postre. Si se necesitaba algo más para confirmar que se pusieron de acuerdo es esto: filmar el inicio del ataque. Es el inicio porque después guarda el teléfono y continúa con la agresión. Me refiero a Lucas Pertossi, dijo el fiscal. Minutos más tarde, siendo alrededor de las 4:30 horas, Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Sinali, Ayrton Violás, Lucas Pertossi y Luciano Pertossi aprovecharon la circunstancia que Fernando Báez Sosa y sus amigos estaban conversando y por lo tanto distraídos, y que el personal policial que hasta ese momento se encontraba en la misma vereda se tuvo que retirar por otra situación de conflicto existente a la vuelta. Atacaron por sorpresa, a traición, por distintos flancos y al unísono a Fernando Báez Sosa, sin que tuviera ninguna posibilidad de defenderse o advertir que lo estaban por agredir. En el mismo momento en que se produjo el ataque, también golpearon a algunos de sus amigos,
y durante la golpiza, cuando estos o terceros intentaban acercarse al lugar para defenderlo o sacarlo de donde lo estaban golpeando, algunos de los integrantes del grupo agresor se interponían para evitarlo y lo golpeaban si era necesario. 11 de la mañana. El fiscal habla sobre el impacto de los videos. Generaron poder de atracción y fascinación, pero que no todo está ahí. Hubo 23 testigos, dice. García hace hincapié en la indefensión de la víctima y asegura que se trata de un homicidio agravado por alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas. El homicidio es agravado cuando se comete en concurso premeditado, es decir, se pusieron de acuerdo de antemano para matar a una persona. Esto no requiere mucha deliberación, puede ser en el momento, explica mientras exhibe uno de los videos con los que intenta demostrar ese acuerdo previo. 11 y 11 de la mañana. La fiscalía analiza cuadro por cuadro los videos. Enzo Comelli quizás haya sido el que le dio el primer golpe. En el video se ven unas piernas corriendo y ahí cae Fernando al unísono con el golpe de Ciro Pertossi. Algunos testigos dijeron que fue un golpe de knockout, luego un golpe de una patada. Blasinali, que también aparece en el video por detrás de Ciro, y Ayrton Violas, que está en el grupo de los primeros que atacaron a Fernando Báez Sosa. No tenemos la certeza, pero hay testigos que dijeron que uno de los primeros que le pegó una patada a Fernando fue Matías Benicelli. No me arriesgo a dar certeza 100%. Pero por cómo se desarrolló la prueba, podría ser. Hay que recordar que tiene ADN de Fernando en una zapatilla, pantalón y camisa. En cuanto a Blasinali, recordemos que Fernando tenía ADN en uno de sus dedos, agrega. 11:25 de la mañana. Le liberaron la zona a Máximo Thompson. ¿A quién había que liberarle la zona? ¿Quién era el ofendido? ¿Quién recibió un golpe en el estómago? Máximo Thompson. Pregunta y responde el fiscal sobre el comportamiento de los imputados a los que involucra en su totalidad en el homicidio. Fernando y sus amigos estaban regalados, estaban conversando, distraídos y en círculo, grafica García. La Fiscalía de Juicio se diferencia de la instrucción y asegura que no hubo roles. Todos hicieron todo, todos se pusieron de acuerdo para matar a Fernando, todos lo golpearon. Todos se turnaban. 11:31 de la mañana. Tras un breve receso por pedido de Tomei, continúa el alegato de la Fiscalía. Fueron todos, lo golpearon brutalmente a Fernando Báez Sosa. No nos quedamos solo con los videos porque nos dan solo una parte de la pelea. El 21,8% del hecho está sin filmar. Hay 23 testigos que pueden reponer eso. Nunca vi un hecho donde haya habido 23 testigos presenciales, reitera García. Destaca el testimonio de Alejandro Chiqui Muñoz, el jefe de seguridad del EBRIC. Por su altura, más de 2 metros, y el lugar donde estaba ubicado, vio todo el ataque. Quizás haya sido el único de los que declararon acá que vio todo. Dijo que todos le pegaban, que se turnaban para hacerlo, y que los que no le pegaban evitaban que los amigos se acercaran a Fernando para defenderlo. 11:42 de la mañana. En referencia a la impronta que dejó la zapatilla de Máximo Thompson en el rostro, García sostuvo: si no fue una lesión grave, como dijeron los peritos de la defensa, fue como dejarle su sello a Fernando. Además, consideró que puede haber sido una patada con una fuerza suficiente para matarlo. Huellas de zapatos. 11:58 de la mañana. Con un repaso de las conclusiones de los peritos de parte sobre la autopsia, termina el alegato de García y el tribunal ordena un cuarto intermedio. Antes, el fiscal había destacado: no hay ninguna duda que el dolo está demostrado, y destacó: un deportista tiene un poder al patear que si pega una patada en la cabeza o varias, no hay duda que la intención fue de matar. Se adelantó al planteo que podría hacer la defensa: el homicidio en riña. Para riña debe haber 2 grupos peleándose, y acá hubo un solo grupo que le pegó a Fernando, y de rebote la ligaron los amigos. Cuando hay acuerdo no hay posibilidad de riña. Nosotros complicamos las cosas tratando de entender cuál de todas las patadas mató a Fernando Báez Sosa. Todas contribuyeron a matarlo. Hubo un concurso premeditado de 2 o más personas que se pusieron de acuerdo para matar y eligieron hacerlo de esa manera, golpeándolo, la mayoría con patadas en la cabeza. 12:29 del mediodía. Máximo Palo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blasinali, Ayrton Michael Violas, Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi. Se solicita que los mismos sean condenados a la pena de prisión perpetua. Se retoma la audiencia con el alegato del fiscal Juan Manuel Dávila sobre la coautoría. 12:43 del mediodía. El fiscal Juan Manuel Dávila repasa qué lugares y qué hizo cada rugbyer durante el ataque a Fernando Báez Sosa, de acuerdo a testigos, pericias de ADN y los videos expuestos durante la primera etapa del debate. Me voy a remitir a la coautoría de las 8 personas. Voy a leer qué elementos se valoran de ellos, dijo Dávila. Primero expuso sobre Ayrton Violas y luego sobre Ciro Pertossi. Los identificó pegándole a Fernando y a los amigos de acuerdo al material fílmico y a la declaración de testigos. Croquis.
13:10 de la tarde. Ahora, la señal que dio inicio al ataque de los rugbyers. Ayrton Violas da la señal de inicio de ataque diciendo ahora. Estaba en el cordón evitando, mediante agresiones físicas y verbales, la ayuda a Fernando. ¿Una sola persona detiene a 3 o 4? ¿Cómo era el grupo de Fernando? Pacíficas y amigables. Nunca habían peleado. Aprovechando esta situación, Viola forma un círculo junto a Luciano Pertossi, Enzo Comelli, Ciro Pertossi y Matías Benicelli, dice Dávila. Señores jueces, ¿cabe alguna duda de que si no hubiese estado en ese sector los amigos hubieran podido auxiliarlo y evitar que lo maten? De ninguna manera, asegura sobre ese imputado. Considera que Violas también agrede físicamente a Fernando. Para demostrarlo, exhibe un video de Infobae en el que se ve a Thompson de frente yéndose de la escena. Luego el fiscal continúa con la función que cumplió cada uno de los imputados. 13:26. Gustavo García, uno de los fiscales que interviene en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, señaló en su alegato que los 8 acusados atacaron a la víctima, por sorpresa, a traición y sin ninguna posibilidad de defenderse. Debate y que demuestra de que el homicidio fue cometido con alevosía. En primer lugar, la indefensión de la víctima, o el estado de indefensión de la víctima en ese momento del hecho, y la imposibilidad de resistencia riesgosa por parte de los imputados. 13:40. La Fiscalía pidió prisión perpetua para los rugbyers. Los fiscales pidieron que los 8 imputados sean condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en concurso ideal con lesiones. Además, solicitaron que el TIC, el rugbyer número 11 y Juan Pedro Guarino sean imputados por falso testimonio. No se acordaron de nada. No tengo dudas de que por una omisión mintieron, dice Dávila. Señores jueces, se ha acreditado tanto lo que es la materialidad ilícita, en el cual debe ser calificada como homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas, en concurso ideal con el delito de lesiones leves, reiteradas, previsto y penado en los artículos 80, inciso 2 y 6, 55 y 89 del Código Penal. Habiendo participado Máximo Palo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Sinali, Ayrton Michael Violas, Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi en su comisión en calidad de coautores. No voy a computar la existencia de eximentes, no voy a computar la existencia ni de atenuantes ni agravantes por la escala penal prevista para este tipo de delitos, por lo cual se solicita que los mismos sean condenados a la pena de prisión perpetua. Durante los alegatos, los fiscales solicitaron que se abra una causa paralela contra los 2 jóvenes que estaban junto a los 8 acusados la noche del asesinato y que declararon como testigos. 15:06. Luego de un cuarto intermedio continúa la audiencia. Todos asesinaron a Fernando Báez Sosa. Comenzó su alegato Fernando Burlando y habló del suplicio, de la víctima y del horror. Fue concreto el abogado del particular damnificado. Fernando pidió clemencia y la respuesta fue una patada en la cabeza. Una más y otra más. Era una bolsa de papas y continuaron pegándole. En el comienzo de su alegato, donde el abogado de la familia Báez Sosa avisó que habían reducido las imágenes, explicó: adelanto que adherimos al contenido de la alegación del Ministerio Público Fiscal en el aspecto formal y su contenido, y obviamente lo que no se contraponga a lo que a partir de este momento vamos a manifestar. Nuevamente, a las 4:37, Máximo Pablo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Sinali, Ayrton Michael Violas y Lucas Fidel Pertossi cruzan la calle en dirección a donde se encontraba Fernando Báez Sosa y sus amigos. Un minuto más tarde, Luciano Pertossi retorna al lugar de los hechos por la misma vereda en que se encontraban, ya que los restantes miembros de su grupo estaban en el lugar uniéndose a ellos. Una vez reunidos, llevaron adelante el plan, acordando consciente y libremente matar entre todos a Fernando Báez Sosa. 15:24. Matar les dio hambre. La imagen de Fernando Báez Sosa de rodillas pidiendo clemencia. Esa es la imagen que para esta representación justifica ni más ni menos el pedido de prisión perpetua para los acusados, dijo el particular damnificado. 15:37. Para Burlando fue un crimen planeado. Con conceptos contundentes y duros calificativos, Fernando Burlando siguió su alegato en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa con un concepto
que atravesó el debate. Lo que hubo fue un asesinato planeado, una acción criminal coordinada, un asesinato en el peor de los estados que puede tener un ser humano, que es el estado de indefensión y además practicado de una manera alevosa. Y siguió. Además se dieron el gusto de acusar a un inocente. Fernando Báez Sosa pidió clemencia y no se la dieron. Basta ver y oír la evidencia para entender que pidió compasión y no se la dieron. Lejos de eso siguieron pegándole. Buscaron la muerte con golpes que fueron disparos de armas. Cada golpe era un disparo, cada patada un tiro. Fue fusilado a golpes y a patadas. El abogado explicó que habló sobre la motivación de ataque frente al local bailable Lebrick. Todo ese ensañamiento tuvo como foja cero un simple y accidental empujón en un lugar donde era imposible caminar. En este contexto, Fernando había ofendido al líder de la manada, Máximo Thompson, al que los demás acompañaban de manera proactiva, y dedicó su tiempo para hablar de Thompson. A la luz de las pruebas obtenidas, anunció el desenlace con el gesto de dedo, pasándoselo de izquierda a derecha, donde esta amenaza de muerte luego se constata. Dijo en referencia a un video que se analizó durante una de las jornadas técnicas del debate. 16 horas. Uno se pregunta por qué mataron. Mataron por matar. En su alegato, el abogado de los padres de Fernando Báez Sosa dijo que hubo voluntad de matar y por eso mataron. Y siguió. Tendieron un verdadero cerco humano para actuar sobre seguro y tener la certeza de que su víctima no iba a poder contar con la ayuda que sus amigos quisieron ofrecerle, porque nadie pudo sortear ese cerco. Entonces, Burlando habló particularmente de 4 de los rugbyers y sus roles. La orden la impartió a Ayrton Violas. Dijo, es ahora. No es algo menor dar una orden que provoca una muerte. Enzo Comelli y Ciro Pertossi avanzaron al objetivo y Máximo Thompson hizo lo suyo. El resto de los verdugos cumplía su rol en el crimen, todos pegándole, todos matándolo, todos asesinándolo. El abogado continuó con su exposición, remarcando el ataque por la espalda, aprovechando su indefensión y sin riesgo para la manada. Y fue literal, ni el peor de los cobardes haría algo así, estoy seguro y convencido. Accionaron un mecanismo que conocían y tenían aceitado. No improvisaron ni un solo movimiento. Ya conocían el protocolo del manual de los demoledores. Lo dijo en referencia a cómo accionaban los rugbyers antes del crimen, según contaron testigos que sufrieron sus ataques en Zárate, de donde son oriundos, o los presenciaron. Para hilvanar el relato, Burlando prosiguió. Fernando cayó de rodillas mientras se turnaban para darle un golpe, con la vida escapando en cada uno de ellos. Ciro Pertossi no tuvo que esforzarse en dar esa última patada porque Fernando ya era un cuerpo sin vida. Luego vinieron los festejos, la organización de una reunión con flores, vino y marihuana. Y entonces el abogado se dirigió a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Dolores, que decidirá el futuro de los imputados. Tras semejante acto salvaje, no solo huyeron de la escena del crimen, sino que intentaron disfrazar el hecho con maniobras y acusaron a una persona que, sin tener nada en común con ellos, tuvo que padecer horas de angustia hasta que pudo esclarecerse su situación procesal. En relación a Pablo Ventura, el remero falsamente acusado, Burlando continuó. ¿Quién pagará por esas horas de angustia del joven Ventura y su familia? Y redondeó. Uno se pregunta por qué mataron. Mataron por matar. Realmente es inexplicable. No les importó a quién. Su plan fue llevárselo de trofeo. La coordinación sincronizada de acciones les permitió construir una muralla infranqueable. 16 y 17. Para el particular damnificado, la paliza mortal duró 50 segundos. Esta voraz carnicería se extendió por 50 segundos aproximadamente, y ese fue el tiempo que les demandó a los asesinos matar a golpes a Fernando. Lanzó Burlando y habló de saña. Los dichos del abogado fueron durante la exposición en 4 episodios de cómo se cometió el crimen en base a la prueba que se produjo durante el debate. Así, para el particular damnificado, el primer capítulo fue en el interior del boliche con la seña de degüello realizada por Thompson, derivada de un incidente menor. Burlando luego explicó que esa indicación quiso decir "estás muerto". El segundo episodio para el abogado fue el presunto plan para el ataque y cronometró los pasos hacia el crimen. Dijo que Thompson cruza, se lo ve furioso, que Lucas Pertossi constató si la zona estaba liberada y que el acuerdo previo se inició en la vereda de Lebrick. También detalló la mecánica del ataque en el capítulo 3. Los acusados actuaron como un bloque. La coordinación facilitó el resultado. La consumación del plan homicida resaltó el letrado. Y, en el cuarto episodio, se dedicó a cómo escaparon los acusados. Abandonaron la escena del crimen para empezar a aparecer en las cámaras. Dijo, y se refirió al mensaje caducó, y a lo que hicieron los imputados tras el crimen mientras a Fernando intentaban reanimarlo, y, luego,
lo declaraban muerto. 16:39 horas. Breve cruce entre Burlando y Tomei. El defensor de los rugbyers Hugo Tomei interrumpió el alegato de Fernando Burlando y pidió la palabra para solicitar que su colega sea más fluido y deje de leer. Agregó que se interpuso porque llevaba tiempo notando que el letrado estaba haciendo algo que no es parte de las reglas de esta etapa del debate. La presidenta del tribunal intercedió salvando la cuestión, pidió que no dialoguen entre las partes y el particular damnificado continuó, pero antes le avisó, como con ironía, al patrocinante de los imputados. Voy a leer un poquito de la autopsia. Bien, a Doctora, los fines de la acreditación del cuerpo del pido delito. la palabra. Discúlpeme, doctor. Sí. Perdón. Pido las disculpas del caso al doctor, pero está leyendo el memorial y preferiría que se ajuste al código el alegato para que sea un poquito más fluido, porque está leyendo y sabemos que Sí, el código dice no se imposible. lea. Yo esperé mucho tiempo ya, veo que leí. Tuve contemplación desde ese Sí, lugar. sí, sí, Yo sé que hay muchas fojas. Es imposible recordar las hojas. Bueno, Sí, No, está Estamos de bien. acuerdo. Apóyese en los memoriales. Pero- sí. Imposible Si recordar usted- las hojas, no, doctor. por eso Sí, esperé. tengo presente la Esperé, observación. Yo dejé no voy a pasar. hacer lo mismo con usted, doctor, pero voy a estar yo esperando. Voy a tratar de no leer, Pero, voy a hacer un poquito más fluido para... Trataré, la parte fluida Dale, realmente era la inicial No. y espero que sea la última, pero Por fundamentalmente... eso lo dejé. Está bien, pero no llega conversen, un no momento- conversen. Me queda claro su planteo, doctor. Entiendo lo extenso del análisis de la prueba. Los alegatos vienen siendo largos. Sí, y tiene que ver con el cuerpo del delito, no tengo muchas alternativas. Está bien, no, todos sabemos que no se pueden leer memoriales, el doctor también. Entiendo que se ha apoyado para mencionar fojas y demás y sígalo haciendo en ese Sí. sentido. Bien. 17:17 horas. Empieza Améndola. La prueba contra Máximo Thompson. Facundo Améndola, uno de los abogados del particular damnificado, comenzó su parte del alegato refiriéndose a la prueba contra Máximo Thompson por el crimen de Fernando Baezosa. Desplegó contra él. Utilizó una fuerza inhumana para proseguir con su objetivo. Para el letrado, el incidente con la víctima en el boliche despertó en Thompson un encono mortal y siguió sobre la agresión en la vereda. Lo patea a Fernando cuando su cuerpo está en el suelo. Se ve la patada, se puede escuchar el ruido y además se escuchan los gritos de horror acompañados de un no generalizado. Y recordó el testimonio de Tomás Bidonde, que dijo que Thompson le daba puntinazos, y el de Lucas Filardi sobre que no eran patadas sino pisotones. Entonces lo ancló con la manifestación por el forense Diego Duarte y con la marca del calzado que quedó estampada en la cara de Fernando. La pericia escopométrica determinó que esa impronta era de la zapatilla del imputado. De lo único que sirvió su declaración fue para ubicarse en el lugar del hecho. Subrayó sobre los dichos del imputado. 17:53 horas. El abogado de la familia de la víctima dividió en partes la secuencia de cómo se gestó y se cometió el homicidio sobre la base de la prueba que se produjo durante el debate. Habló de un asesinato planeado, una acción criminal coordinada, en la que todos los acusados tuvieron participación. En esa línea hizo una exposición en 4 episodios de cómo se cometió el crimen sobre la base de la prueba que se produjo durante el debate. La prueba contra Ciro Pertossi, según el particular damnificado. Siguiendo con el lineamiento de hablar de la evidencia de los imputados, describiendo uno a uno los casos, Facundo Améndola siguió con el plexo contra Ciro Pertossi por el crimen de Fernando. La primera gran prueba que encontramos en su contra es el video. Se ve cómo aborda a Fernando por su flanco derecho, a la vez que Comelli lo hace por el izquierdo. Fernando cae de rodillas. Los registros fílmicos lo ubican al principio, durante y al final de la agresión. Un gesto fue tomado como crucial para los abogados. Le dejó su buzo a Juan Guarino como indicio de que se iba a pelear. Para sustentar sus palabras, citó a la declaración de Tomás Bidonde y la pericia de ADN. En el jean que usó esa noche había sangre de la víctima. También el video en el que se ve cómo se chupó los dedos, el audio. Chicos, de esto no se cuenta nada a nadie. Y las búsquedas en Google, pelea en Villa Gesell, más el mensaje de Ana. Machu y Enzo mataron a un pibe. 18:22. La evidencia contra Luciano Pertossi y Enzo Comelli. Según el alegato de Facundo Améndola, uno de los abogados del estudio de Fernando Burlando, Luciano Pertossi participó activamente del ataque. Y siguió. Coincide con Federico Raulera, que dijo que lo vio en la parte de adelante del auto y lo reconoció en la rueda. Y citó la declaración de Federico Tabarossi porque lo vio revoleando piñas y patadas a todo el que se le cruzaba. En uno de los videos se lo ve acercarse a Fernando de forma agachada, como si le dijera algo. Cuando termina el hecho, se aleja y se lo ve abrazado con Matías Benicelli con los brazos abajo. Completó antes de explicar.
Así como Ciro le dio el buzo a Guarino para que se lo sostenga para pelear, él le dio la billetera a Guarino. Queda acreditada la participación de Luciano Pertossi en el hecho. Además, la pericia de ADN se advierte que en el pantalón de gabardina gris que usaba había manchas de sangre de Fernando. Sobre Enzo Comelli, el letrado dijo: agrede a Fernando al unísono con Ciro. Él llega por el flanco izquierdo. Es asombrosa la coordinación para pegarle en el mismo momento. Excepcional forma de abordaje. Existió entonces una planificación, y remarcó que varios testigos lo reconocieron en la rueda, que golpeó a los amigos de la víctima y se sacó fotos al final del hecho. 18 y 27 horas. Blasinali, el ADN y los chats. Améndola recordó que bajo la uña del dedo meñique de la mano izquierda de Fernando había ADN de Blasinali, pero también los mensajes que mandó el imputado. Nos peleamos contra unos chetos, los rompimos, jajaja, alta noche, nos vamos al centro a premiar, estamos yendo de vuelta al centro, capaz que los cruzamos, repasó el letrado. A las 5:25 le contó un amigo que toda Villa Gesell estaba hablando de eso, en referencia a la pelea, y que matamos a uno. Vuestra excelencia, no hubo un solo mensaje ni una actitud posterior de uno de los acusados que demuestre un tipo de arrepentimiento. Al contrario, se regocijaron. Se despachó el abogado. 18 y 33 horas. Ayrton Violas y la orden de empezar el ataque. Es una frase que el miércoles de alegatos remarcó la fiscalía, ponderó Fernando Burlando y repitió Facundo Améndola. Se la atribuyen a Ayrton Violas y dice: es ahora, cuando se retira la policía del lugar. Varios testigos lo reconocen gritando. El objetivo de los gritos era impartir temor, remarcó el letrado que representa a la familia de la víctima. Y recordó sobre este punto el testimonio de Julián García y Lucas Vejide. 18:44 horas. Lo primero que destacó Améndola sobre la prueba contra Lucas Pertossi fue que filmó la pelea. No fue lo único. Al escuchar la orden de Violas, comienza a grabar el video. Es corto porque dejó de filmar y guardó el celular para después sumarse a la pelea. Testigos lo identificaron parado al lado de Fernando y golpeando a los amigos, destacó el letrado. Pero también remarcó el abogado que, tras el ataque, mantiene un breve diálogo con una persona y posteriormente envía el audio a sus amigos. Amigo, estoy acá cerca de donde está el pibe. Caducó. Tras pedirle perdón a Graciela, la madre de Fernando, Améndola vuelve a reproducir el audio y dice que esa palabra remite a una cosificación. 18:51 horas. Matías Benicelli, el ADN, la patada y sus dichos. El abogado Facundo Améndola subrayó sobre la evidencia contra Matías Benicelli que en 3 de sus prendas había ADN de Fernando Baezosa, jean, camisa y una de sus zapatillas Nike. Y recordó que Alejandro Chiqui Muñoz, el jefe de seguridad del EBRI, que en ese momento lo reconoció como quien le pegó una patada a la víctima y que no se levantó nunca más. Además, sumó el letrado que otro de los testigos dijo que lo escuchó decirle a Fernando: negro de mierda, vamos, mátenlo. Andrea Rano, del hotel Intihuasi, declaró que le escuchó: le rompí toda la jeta. Con esto se acredita la participación de los 8 en el plan criminal para acabar con la vida de Fernando Baezosa. Cerró la presentación de la prueba de cada uno, pero no su alegato. 18:59 horas. Améndola habló sobre los peritos forenses de parte de la defensa Juan José Fenoglio y Jorge Belich. Vinieron a sembrar dudas sobre la muerte de Fernando. Se quejó y agregó: no lo consiguieron. La mayoría de personas con traumatismos de cráneo no mueren en el lugar del hecho, dijeron los peritos. Para Améndola, lo que no observaron es que la autopsia dijo: traumatismo grave. La palabra grave cambia todo, dijo. Y sobre la crítica al RCP subrayó: no se puede endilgar una posible causa de muerte a esta maniobra. Luego cerró su alegato con un párrafo para los familiares de los imputados. No sintieron empatía por los padres de la víctima. Y argumentó, con la voz a punto de quebrarse: quiero decir que acá no vinimos a intentar curar el dolor de ellos con más dolor. Vinimos a curar dolor con justicia. Justicia por Fernando Baezosa, a quien le arrebataron la vida a la salida de un boliche al que había ido a divertirse estando de vacaciones. 19:40 horas. En su turno para alegar por el particular damnificado, Fabián Améndola se refirió a la versión de los imputados Blasinali, Máximo Thompson y Ciro Pertossi, y su estado de ebriedad. No hay prueba química ni reconocimiento médico que indique cuál era su estado, remarcó el letrado. 19:53 horas. Ni homicidio preterintencional ni en riña. Luego Améndola siguió con un alegato determinado a abordar por qué no caben otras figuras legales para endilgarle a los rugbyers más allá de la coautoría del homicidio de Fernando. Así repasó en derribar por qué considerar que no puede encuadrarse en un homicidio preterintencional. Thompson, entre todas las mentiras que declaró, dijo que nunca pensó y que nunca tuvo la intención de causar la muerte de una persona. Destacó y razonó: esa figura debe ser descartada porque el Código Penal pide requisito para ser aplicable. Yo podré decir:
No tuve la intención de matar a Fernando Báez Sosa, pero el medio empleado para eso no permite tener ninguna duda de que era un medio razonable para causar el deceso de la víctima. Luego se refirió a la figura de homicidio en riña o agresión, a la que, según el letrado, haría referencia a la defensa. Dice el abogado que en esos casos la responsabilidad penal está en el resultado, y agregó, sea la riña, cuando hay pelea y golpes recíprocos y los roles de agresor y agredido se confunden porque los ataques son de ambos lados, o la agresión, ataques de una sola parte, tiene que ser espontánea. No puede prevenir de un acuerdo, como ha quedado acreditado, planteó el Ministerio Público Fiscal. 20 horas, con alevosía y en concurso premeditado. El plan se acredita a partir de la forma de comisión del hecho. No eligieron cualquier forma, eligieron una forma alevosa. Disparó Fabián Amendola sobre los rugbyers. Se pusieron de acuerdo de matar entre todos, en la forma en que lo iban a hacer. Entraron a deliberar la forma. No hay que hablar de división de roles porque todos golpearon a Fernando Báez Sosa y todos evitaron que pudiera recibir algún tipo de ayuda. Y continuó. Hubo un ataque sincronizado que lo vemos en los videos. Lo vemos en Máximo Thompson y en Croniquita. Lucas Pertossi, que es el que se va a encargar de tomar las imágenes. Ese ataque fue coordinado, sincronizado con velocidad y precisión, a lo que sumó. El acecho duró 7 minutos. En ese tiempo estuvieron rodeando a Fernando Báez Sosa y a los amigos sin que ellos ni el personal policial se dieran cuenta. Tras esto, dijo Amendola que el delito contra los acusados es homicidio doblemente agravado por su comisión por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas. Y cerró. Nunca nos importó si fue la zapatilla de Thompson. La muerte no se produce por un único golpe, sino por una conjunción de los mismos. 20:03 de la noche. Tras el alegato de Fabián Amendola, tomó la palabra Fernando Burlando y Hugo Tomei enseguida interrumpió preguntando por el video que usará su colega. La presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Dolores advirtió al defensor: se va a permitir la emisión de las imágenes. La razón, remarcó la jueza, que no es prueba. 20:14 de la noche. El abogado del particular damnificado proyectó como parte de sus alegatos videos cortos que se reprodujeron en las audiencias de juicio, pero mejorados por la tecnología. En el primer video se ve la escena de Máximo Thompson en el boliche, cuando un patobica se lo quiere llevar y hace un gesto con el dedo pasándolo por su cuello de izquierda a derecha. Señala, apunta al lugar donde estaba Fernando. No fue al azar, en claro anuncio de que estás muerto. Y así fue, soltó Burlando. Luego mostró otro corto con un rastreo de movimiento justamente de Thompson para clarificar la conducta del rugbyer, según el abogado. Después, lo mismo hizo con Enzo Comelli. Ahí se lo ve a escasos centímetros de Fernando Báez Sosa, dijo mientras en el audio del video se escuchaba alto quilombo, lo hicieron ver. Y también identificó a Ciro y Luciano Pertossi y a Ayrton Violas. Mientras que la tercera filmación fue la golpiza entre los dos autos que estaba grabada desde la vereda de enfrente a donde fue el ataque mortal. 20:30 horas. Una por una las pruebas contra los 8 imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Fue parte del alegato del particular damnificado. Tanto la fiscalía como los abogados de los padres de la víctima solicitaron prisión perpetua para todos. Mañana será el turno de la defensa. 20:32 horas. Tras los alegatos, Hugo Tomei pidió que se le tomen los datos al asistente técnico de Fernando Burlando, que lo ayudó con los videos. Y, entonces, la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Dolores decidió pasar un cuarto intermedio hasta este jueves a las 12, donde la defensa hará su exposición y el viernes también, lanzó como broma el abogado de los rugbyers. Todos, absolutamente todos, participaron. Todos asesinaron a Fernando Báez Sosa. Nuestro reclamo de justicia ante lo que no dudamos en llamar el suplicio de Fernando Báez Sosa, la responsabilidad de quienes fueron sus 8 asesinos, se resume fundamentalmente en 2 momentos de salvajismo y de horror. Fernando Báez Sosa, de rodillas, sus manos en el piso, y sin siquiera mirar, porque tal vez entendió que esa mirada podía significar una falta de respeto, levanta su mano y pide contemplación. Repito, clemencia. La respuesta, excelentísimo tribunal, fue una patada a la cabeza. Y otra más, y otra más. Tal vez estaría en algún momento sin signos vitales, pero aún insistieron.
continuaban pegándole patadas en la cabeza. 20 y 53 horas. El reclamo de la mamá de Fernando. El reclamo de los padres de Fernando Báez Sosa tras la jornada en que la Fiscalía y el particular damnificado pidieron la pena máxima para los 8 rugbyers imputados por el crimen, plantearon: mi hijo fue asesinado de la peor manera y quiero que paguen porque son unos asesinos. No tuvieron piedad con mi hijo. Quiero que paguen y que le den la pena máxima. Que no les tiemble el pulso a los jueces. Confío en la justicia, dijo Graciela, la mamá de la víctima. Silvino, por su parte, confirmó que este jueves, cuando se reanuden los alegatos con la exposición de la defensa, hablará frente a los jueces antes de que se retiren para deliberar y dar su veredicto. Luego de esto, se declaró cuarto intermedio para continuar en un nuevo día con los alegatos defensivos. Más allá de lo que termine pasando en el juicio, los que saben en este caso son los jueces. Ellos tienen la verdad absoluta de lo que se pudo probar y de lo que no. Más allá de que toda la sociedad queremos que se haga justicia y creemos muchas veces que la justicia en este caso es la perpetua, obviamente que también por el respeto a los derechos que hemos hablado un montón, de los principios, mejor dicho también, del proceso penal, los principios de derecho penal son claros y absolutos. Ojalá que se haga justicia, pero por sobre todo se respete el debido proceso para que después obviamente en una segunda instancia no se termine dando la razón a una apelación. La verdad, una jornada muy larga, pero necesaria. Hay que desmembrar bien los detalles para una eventual pena justa. Por sobre todas las cosas, justicia por Fernando Báez Sosa. Discúlpenme, gente, que estoy fuera de casa, estoy de vacaciones y quizás la cobertura del caso no es del todo como están acostumbrados con mi participación en cámara, pero la intención y la voluntad en transmitir información certera siempre está vigente. Espero que hayan disfrutado este video. And we're down.